3:05 de la tarde, aquí en nuestra comarca, en Buenos Aires, en la República Argentina. Seguimos en El Resaltador. Bueno, te contaba hace un rato, vamos a hablar de algo más hacia adentro. Vamos a hablar un poco de algo más sensible. Vamos a hablar un poco de poesía. Y lo vamos a hacer junto con alguien que tiene mucho que ver con esto. La poesía es un género por ahí de repente un poco maltratado o descuidado, pero que no pierde vigencia. Ya hablábamos de Macedonio hace un rato. Bueno, es un género tan especial, tan particular, que pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos y su vigencia es permanente. Y aunque el mercado editorial, aunque de repente algunos espacios no le hagan el lugar, no le concedan el lugar que se merece, es muy interesante poder tomar contacto directo con alguien que de alguna manera está en el corazón de la poesía. Mira, Juan Botana es periodista, es licenciado en comunicación, es escritor, es autor de varios libros. Uno de ellos se llama Recovecos, otro se llama Toda la voz de América en mi piel, otro se llama Amores truncos, entiendo que es el más reciente, ahora vamos a hablar y él nos va a contar. Y es el organizador del Festival de Poesía y Narrativa, que son encuentros que de repente meten 14.000 personas. Bueno, vamos a ver qué está pasando con esto y cómo sigue la vida de la poesía. Juan, buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en Radio High. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Diego, y a todos y todas los que escuchan. Bueno, gracias por atendernos. Y estábamos hablando un poco del porvenir de la poesía. ¿Cuál es el porvenir de la poesía? Y yo creo que es grande. Igual para mí fue una sorpresa. Ahora te cuento un poco, pero porque se reconfiguró. Lo que se hace hoy en día no es poesía exactamente como podía hacer, no sé, José Martí. Bueno, a lo mejor sí, porque era más una poesía política o más la proclama. Ahora se mezcla la proclama con cierto stand-up, con cierto existencialismo que siempre estuvo en la poesía, con poetas como clásicos, como pueden ser Benedetti, Borges, no de ese prestigio, pero sí intentando ese tipo de poesía, o cuestiones más así militantes, como podría ser Perlonger, Lemebel, o quizás otro tipo de poetas más contestatarios o combativos, o que creen que tienen que decir algo para cambiar el mundo. Lo que se ve ahora, por lo menos en los festivales que yo hice, y se mezcló mucha gente distinta, es eso, un ánimo tremendo de expresarse. Encontraba en la poesía un formato que es sencillo y difícil. Es sencillo porque, por lo general, los que empezamos a escribir, o por lo menos mi caso, fue el primer género que arribó de chico, porque es más fácil. Se pueden mezclar metáforas con anécdotas, con recuerdos, en formatos cortos. Cualquiera puede tomar un formato prestado y seguirlo, incluso copiar una canción que también tiene un formato similar al de la poesía. Entonces le permite a muchos que todavía no tienen técnica o que todavía no tienen tanto para mostrar literariamente, una herramienta con la que pueden salir rápido a mostrarse. Y en estos fenómenos de la poesía de ahora es una poesía que deja de ser íntima para ser expresiva y que quiere estar en escenarios, digamos, en lugares. Sí, vos sabés que a mí algo que siempre me llamó la atención de la poesía, y sobre todo a medida que voy conociendo gente que escribe poesía, que cultiva el género, es que es un género con mucha audiencia, pero nunca encontró un mercado. ¿Por qué te parece que pasa eso? No, el mercado, supongo que la gente que lee desprecia un poco la poesía, porque piensa que es un género corto, porque se quedan con sabor a poco. El otro día le pasaba un libro a mi mamá, que es una lectora así de más de 80 años, pero grande y que estuvo siempre en educación, y le pasaba un libro, hasta ahora me sale mal el nombre, pero de un estadounidense que hace cuentos, que hacía cuentos muy cortos, Claver o Carver, y no le gustaba porque terminaban rápido, terminaban diciendo poco, y a mucha gente que lee la poesía le queda ese sabor de que falta. Entiendo. Y la poesía probablemente sea eso, sea la falta. Claro, me da la sensación justamente de que se la está acusando de su virtud. Sí,
Sí, yo personalmente creo que cuando yo nos conocemos, soy licenciado en comunicación, escribo contenido, redacto noticias, información, otro tipo de cosas a nivel profesional. El tema de la escritura para mí, yo hice una tesis en la facultad, que yo dejé la facultad, después la terminé de más grande, en comunicación en la UBA, y hice una tesis que la llamé después, Toda la voz de América en mi piel, y es una tesis sobre la crónica, sobre el género crónica, que va desde los modernistas hasta el MBL, y analiza la crónica del MBL con respecto a temas como la homosexualidad y los desaparecidos en Chile. Una editorial que se llama El Zócalo, que trabaja con la Facultad de Ciencias Sociales, le interesó el tema porque están metidos en el tema de desaparecidos. Cuando yo saco el libro, aparezco rápidamente en el Centro Cultural Nuestros Hijos, ahí donde era la ESMA, con todo un lugar, porque me dan un lugar rápido porque les interesaba el tema. Yo no soy un experto en el tema, simplemente adherí a la postura que el MBL tomaba con respecto a eso, porque un análisis sobre las crónicas, no exactamente sobre el tema ni desaparecidos ni homosexuales, del cual no manejo como para hacer un libro, pero sí el género crónico. Yo si me auto digo cronista, yo no digo que soy poeta. Sin embargo, a mí me fue bien con la poesía, digamos. Lo poco que me fue bien fue con la poesía. Hago ese libro, les interesa, le puse una segunda edición, se vendió en Brasil, en varios lugares y en facultades, que es el único libro que tengo así académico y que tuvo alguna éxito comercial, digamos, que entró a lugares comerciales. Entiendo. Y como después quería sacar la segunda edición, yo le digo que tenía cuentos personales, yo vuelvo a escribir en el 2013, escribía de chico poesía en el 2013, cuento después de que me vino un recuerdo loco de la pérdida de mi papá, que mi papá se muere en el 2001. Y empecé a contar historias familiares, con una anécdota, un recuerdo real y después ficcionado, ¿no? Y empecé a hacer una especie de cuentos, relatos. Le digo que quería publicar eso, por un desafío personal o por, no sé, algo que creía debía. Y me hacen el libro ese como pago, ¿no? Como en vez de pagarme lo de una parte del otro, me hacen el libro, ¿no? Y después dije, no, yo lo que hacía de chico era poesía. Y junté todas las poesías desde chico, de 16 años, de 15 hasta grande. Y saqué Amores Truncos, que termina en realidad el gran libro los últimos 2 años, que es con el nacimiento de mi hija de 6, que se llama Malek. Entonces hay mucho de esa emotividad dentro del libro. Así saco Amores Truncos. Yo lo voy a presentar a una biblioteca, Alberdi en Remedios Escalada, yo vivo en Banfield, y me ofrece una biblioteca gigante. Yo digo, ¿qué hago con esto? Yo no junto 20 personas reales, digamos, después puede venir algún amigo, pero no podía hacer nada. Esto fue hace 2 años. Y dije, voy a abrir el micrófono. Y se me ocurrió volantear por acá, por Banfield, por Lanús, para que viniera gente. Y vinieron, habremos sido 40 y pico, una cosa así. Habrá sido 60 con algún familiar, los hijos de alguno, pero digamos real. El lugar era para 80. Hago lo mismo después en el Museo Americanista en Lomas, y explota de gente, vienen 80 personas. Pido por las redes que lean poemas míos, y que lean uno de ellos, uno mío, uno de ellos. Se llenó. Y yo dije, acá pasa algo distinto a lo que yo pienso. Yo había ido a ver un par de espectáculos de estos de poesía, me refiero de las donde se recita o se muestra poesía en vivo. Y dije, acá no hay público, porque eran pocos, acá no hay público, el público hay que inventarlo. Y hay que inventarlo con los mismos que lo hacen. Esto va a tener que ser juntar escritores, poetas y juntarlos, y después veremos si aparece un público real. Bueno, terminó siendo una cuestión de lectura, pero una cuestión de lectura que llegué en el Baza de Lanús, que es un centro cultural, con jardín atrás, muy lindo. Este verano no, porque bueno, vino la pandemia y todas las cosas, pero el verano pasado, no, ¿cuándo fue este verano? Claro, no, el verano anterior. El anterior. Y metimos, sí, 200 personas metimos en un lugar, en un centro cultural. Y estábamos viendo esa gente, después fui a la Oveja Roja en Lomas, estuve ahí en el Paseo Lezama, en el parque, en el Palacio Lezama, en la parte donde está la parte para hacer audiovisual y la sala de conferencias, estuve en la SAD, estuve en el Jardín Botánico haciendo festivales, y metíamos esa cantidad de gente. No podíamos meter más porque no te dan sillas para más, te echan, no te van a dejar meter esa gente. Increíble. Para que lea o vea. Yo ahí me asusté porque dije, acá no vienen por mí ni mucho menos, van por ellos. La gente necesita, ellos y ellas, la gente necesita expresarse.
y encontró en un formato corto que le permiten hacerlo. Muchos dicen cosas personales y los tiñen de literatura. El problema es cuando es solo lo personal y no hay nada de literatura. Bueno, uno elige a los que termina haciendo algo de literatura, pero es un formato que permite muchas cosas y que ahora cuando a la gente se le niegan tantas cosas económicas, sociales, personales y demás, parece que se mezcla con el hablar, pero con un hablar permitido y con un hablar aplaudido. Porque si yo voy y digo lo que me pasa solamente, no me da pelota a nadie. Claro. Pero si lo disfrazo de un texto, o le pongo metáforas, o imágenes, o una rima, o un sonido distinto, a lo mejor me prestan atención. Pues la magia del arte, ¿no? Que es capaz de convertir una mancha en una expresión. Sí. Y me parece que la gente necesita otra realidad, necesita otra cosa, porque hay algo que nos está faltando a todos como sociedad. Y que en estos encuentros individualmente no termina, no es vos meter un papel, estar en tu casa o ahora la compu o el celular y escribir solo y quedarte pensando o llorando o escondido como lo hice yo, porque los textos que yo hice no eran para salir al vivo, a pararse y leerlo. Incluso yo soy un tipo tímido, corporalmente, y como imagen, yo miro para otro lado, no los miraba. Yo metía 200 tipos, les hablaba y no los miraba, los miro para abajo. No, nunca lo pude resolver. Yo pensé que haciendo eso iba a resolver algo, resolví un comino. Pero sí siento la satisfacción de que pude hacer que otros, que a lo mejor no estaban tanto como yo, pero pudieran hacerlo. Me refiero a los festivales. Ahora voy a estar en el Centro Cultural San Martín, 17, 18 y 19, en un festival independiente, festivales independientes, una red de festivales independientes que hacen y que van a pasar algún poema mío, voy a estar en una charla de debate, ese tipo de cosas, una mesa. Sí. Y van a pasar lo que fue el documental. Bueno, te iba a preguntar, estuve viendo que se hizo un documental a partir de tu obra Amores Truncos, porque contame un poquito sobre ese documental. El documental pasó así, en realidad yo, como te decía, empecé a ofrecer a pedir en las redes si alguien quería grabar poemas míos. En eso encontré, aparece de todo, uno no se sorprende porque yo no tenía experiencia en esas cosas. Te empiezan a pasar gente que se para con el celular y lee, y gente que hace videos absolutamente logrados. Hoy en día con tecnología o con una computadora puedes hacer cosas maravillosas. Entonces yo empecé a juntarlos todos, pensando en hacer un documental con todos esos que había cosas muy buenas. Pero una chica chilena, no tan chica, pero empezó a hacerlos todos, y tiene la hija que sí es licenciada en algo audiovisual o alguna cuestión similar, no las conozco porque vive en Chile, digamos, en Temuco, solo por las redes, y se le ocurrió empezar a grabar todos los poemas. Hizo cosas muy lindas y las fue juntando, entonces después salió la idea de esto de hacer un documental, y se hizo un documental que, como te digo, lo que ven ahí es un anticipo. El documental se va a presentar por streaming para Radio Cultura en Lomas de Zamora, del municipio de Lomas de Zamora, y seguramente saldrá algo acá en el Centro Cultural San Martín el 19, creo que es todavía no está confirmado, pero a las 16 horas, o de 14 a 16 horas. Pero como te digo, fue una sorpresa, y hoy en día hay muchísima gente amateur que tiene elementos profesionales y que tiene una mirada diferente o tiene a ganas de mostrar algo diferente, y que si vos lo elegís y vas seleccionando ese material, conseguís algo bueno. Probablemente no lo puedan planificar, decir, lo hago de tal manera, pero cualquiera como nosotros que tenemos cierta técnica en comunicación o que lo podés agrupar de un modo que después resulta algo más interesante. Juan, te llevo por un instante hacia adentro del fenómeno poético. Y pregunto, ¿no? ¿Existe una poesía culta y una poesía así simple o accesible? Estoy pensando, no sé, en Mario Benedetti, que es considerado un poeta. Yo personalmente lo pongo entre comillas, y bueno, es mi opinión, por eso la pregunta. ¿Hay una poesía culta y una poesía, vamos a llamarla, accesible o fácil?
Bien. Siguiendo tu línea, podría ser que sí. Benedetti sería más simple y fácil y Borges sería culto, por así decir. ¿Por qué? Porque el bagaje cultural que tiene Borges, la lectura que tiene Borges, la abstracción que tiene Borges, no la tiene Benedetti. Benedetti va al sentimiento y el otro va a querer plantear una tesis del mundo casi sobre cada tema, cuando habla de lo que fuere. Te lo dice Borges cuando te dice que es un libro tan argentino que ni los argentinos lo entendieron, porque lo llenó de argentinismos. ¿Quién carajo le dijo a Borges que un libro argentino es un libro lleno de argentinismos? No. El problema del abuso es siempre una tentación, digamos, de querer poner, es como hacer un texto barroco y llenarlo de metáfora, de adjetivos, de adjetivos, de adjetivos. Si vos llenas un texto de adjetivos no es más poético que otro texto. Eso no quiere decir que sea mejor, pero diferenciando entre culta y sensible puede ser. O entre culto más simple, sí, la de Benedetti la entienden todos. Porque va al amor, porque es más directo, porque es más cotidiano. Lo de Borges no lo entienden todos. Entiendo. Es una interpretación mía, ¿eh? Pero, bueno, perfecto, pero justamente lo interesante. ¿Te parece que se puede pensar que la poesía es la versión literaria de un posteo? Una suerte de expresión literaria, así, sobre todo por la brevedad y por lo conciso, muy propia, paradójicamente, ¿no? Muy propia del siglo XXI. El posteo ayudó. Me refiero, hay posteos maravillosos, como hay canciones maravillosas, como hay frases maravillosas. Vos podés estar yo creo que hay poesía en el árbol de enfrente, pero tenés que ver la voz. Yo rescato frases de gente en el tren, en la calle, en una cola, en un supermercado, y hay tipos que dicen algo, un chico, o en una charla sale algo que para mí es poético. Es como que la belleza está ahí y lo que se trata es de poder captarla. Algo así. El problema es que para que sea un poema tenés que poder enlazarlo con otras cosas. No es solo esa frasecita, porque si no ponemos una frase linda en cualquier cosa y tenés que juntar que tenga rima, que tenga un cierto sonido, cierta música, que tenga metáfora, que tenga adjetivo, que cuente una historia. Bueno, cuando juntamos que mueva alguna sensibilidad, que entienda, que haga alguna interpretación de algo del mundo, aunque sea de ese árbol, algo que te mueva, que vos te quedes ni siquiera pensando, que te quedes sintiendo algo. Vos, si la poesía es triste, vos tenés que terminar de leerla y quedar triste. Si no quedaste triste, algo no salió del todo bien. Entiendo. Si quedás contento, tenés que quedar contento. Eso lo logra un partido de fútbol, lo logra, no sé, una mujer que te gusta, lo logra tu hijo, el perro, lo logra. Y bueno, el tema es poder hacer que ese momento llevarlo a decirlo de una manera que en otro pase lo mismo. Sí, o sea, tiene que tener esa capacidad, esa potencia. ¿Qué viene después de Amores Truncos? Mira, está La ilusión de Amores Truncos 2, que hay varios poemas dando vueltas por ahí, pero lo que viene es un libro de crónicas que está bastante avanzado. El año pasado no salió por el tema de la pandemia y no es tan fácil hoy en día que te publiquen, y más en este momento, y con ventas muy chicas. Los libros míos salen por librerías, pero después la mayoría yo lo vendo en festivales, por internet, o gente que te conoce por las redes, salvo el que, como te digo, el que fue académico, que como fue a bibliotecas y demás, y a universidades. Las universidades lo pagan antes, pero si no, y a veces se ensartan, pero bueno, es un tema de ellas. Pero me refiero, no... Pero lo que viene es Sin ojos que los miren, que es un texto de crónicas, y son crónicas sociales. Me refiero a vendedores ambulantes, gente que pide en la calle, militantes políticos, mujeres que les va mal en el amor todo el tiempo, entiendo. Cosas así, pelea de perros, temas más marginales, siempre con cierta... ¿Y está Juan Botana? Acá estoy. Claro, sí. Y se hizo la magia tecnológica. Claro, bueno, no me quería
no me quería ir sin primero preguntarte dos cosas. La primera, ¿cómo se hace para leer, si es posible, a Juan Botana en internet? No, eso es bastante sencillo. Ponés Juan Botana en Facebook y aparece. Bien. Podés encontrar ahí, hay dos páginas, la página mía, Juan Botana, y si no otra Juan Botana Escritor. Ahí es simple de ubicar. Después a partir de ahí te dicen todos los lugares que está. Eso no hay problema. Bien. Pero el lugar más accesible es Facebook. Bien. Y 17, 18 y 19 ahora de junio en el Centro Cultural San Martín. Sí, en la red de festivales independientes. No sé si ese va a ser el nombre exacto del evento, pero yo voy a estar dentro de la red de festivales independientes, que va a ser de 14 a 16, el viernes 19. Igual va a salir con publicidad de San Martín y demás, eso se van enterando, pero dentro de la cartelera del Centro Cultural San Martín. Perfecto. Eso es lo próximo, lo que te decía del libro, de Sin Ojos que los Miren, que está casi terminado, que se está esperando, que son crónicas más que nada en la calle, de situaciones que pasan en la calle. Y yo personalmente me considero cronista, o creo que tengo más para dar ahí. Un cronista poético, pero que siempre se basa en alguna cuestión, un poco por vicio periodístico y un poco porque me gusta, qué sé yo, no sé. Y después yo creo que cualquiera que escribe tiene que practicar la poesía como ejercicio, porque te abre otros campos para la imaginación, para el juego, aunque no escriba después poesía, pero es un ejercicio que vale la pena. Es como hacer jueguitos con la pelota si juegas al fútbol. No todos hacen jueguitos con la pelota, ni es fundamental para jugar al fútbol, pero es una buena práctica, digamos. Seguro. Juan, te mando un abrazo muy grande, te agradezco mucho por todo esto que nos estás contando, por esta apertura de cabezas, y vamos a estar atentos a la continuidad de tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, a vos, a todos los que escuchan y a todas las que escuchan, y muchas gracias. Juan Botana, licenciado en comunicación, periodista, escritor, él dice que no, pero es poeta, es el organizador del Festival de Poesía y Narrativa, que probablemente convoque a la mayor cantidad de gente. Bueno, Juan Botana tuvo la enorme gentileza de atendernos aquí en El Resaltador.